Para empezar, debemos comentar que existen diferentes clasificaciones. Hasta hace algunos años se clasificaban las neumonías o los procesos neumónicos como neumonías adquiridas en la comunidad y neumonías nosocomiales. Era básicamente la división que se hacía para definir pues, los pacientes que adquirían la infección en su contexto comunitario y los pacientes que tenían pues, la infección como resultado de alguna interacción con los hospitales o los entornos hospitalarios. En la actualidad, y esta es la clasificación que utiliza su libro, Harrison, se comenta que se puede dividir de varias formas. Primero, la adquirida de la comunidad, que es básicamente la que presenta la mayoría de pacientes que están fuera del contexto hospitalario, que están viviendo su vida cotidiana pues en sus respectivos viviendas y que no tienen mayores factores de exposición a entornos contaminados hospitalarios o nosocomiales. Luego está precisamente las neumonías que son asociadas a servicios hospitalarios, las neumonías que se asocian a uso de ventilador y las neumonías que se presentan en pacientes que requieren algún cuidado en especial o particular de la salud, como los pacientes que están sometidos a procedimientos crónicos, como por ejemplo la hemodiálisis o pacientes que están en alguna especie de asilo o alguna casa de reposo, que pues se consideran áreas de particular riesgo para algunos procesos infecciosos. Dentro de los factores de riesgo que tenemos para mencionar en cuanto al aparecimiento de patógenos que puedan ser resistentes al tratamiento, en el caso de pacientes que tengan neumonías adquiridas en la comunidad, tenemos básicamente los que se mencionan en este cuadro. Esencialmente la presentación, debo recordarles, está tomada toda la información de su libro de texto, Harrison, del cual pues van a salir las preguntas para el examen. Y pues tenemos acá para pacientes que puedan desarrollar neumonías por bacterias gram negativas resistentes a múltiples fármacos o estafilococo resistente, un multidrogo resistente, meticilino resistente, perdón, tenemos pacientes que han tenido hospitalizaciones de 2 o más días previos, hasta los 3 meses previos a la presentación de la neumonía, uso de antibióticos en los 3 meses anteriores, pacientes que tengan algún grado de inmunosupresión o inmunodepresión, pacientes que están no ambulatorios, o sea que están postrados, cuando se les está alimentando por sonda nasogástrica, cuando existe supresión crónica de la secreción de ácido gástrico, sea el uso prolongado, crónico de inhibidores de bomba de protones, de hecho, es un factor de riesgo para encontrar resistencia en las bacterias que puedan afectar a los pacientes, o pacientes que padecen de cuadros de enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa o bronquiectasis. En el caso de pacientes que presenten riesgo de estafilococo aureus meticilino resistente, básicamente son los mismos factores de riesgo que los que ya mencionamos para bacterias gram negativas, pero también en particular pacientes que han tenido cuadros de insuficiencia cardíaca o que han sido sometidos a hemodiálisis crónicas. Sobre todo se han tenido la última sesión en los 30 días anteriores a la consulta. Y efectivamente, pues también como habíamos mencionado, la supresión crónica de la secreción de ácido gástrico. ¿Esto por qué? Porque pues cambia los mecanismos de defensa del tracto gastrointestinal y también puede alterar la flora bacteriana normal que habita en los pacientes. Y en pacientes como factores de riesgo para encontrar patógenos resistentes al tratamiento, en el caso de neumonías adquiridas por la comunidad, cuando la presentación es particularmente agresiva, por ejemplo, cuando hay infiltrados en cavernas o hay necrosis a nivel del parénquima pulmonar, cuando hay datos de hemoptisis abundante, neutropenia, aparición en meses de verano, porque pues la frecuencia y la resistencia de las bacterias en ese periodo de tiempo es más frecuente, o pacientes que anteriormente aparentemente habían sido muy sanos y que adquieren la neumonía sin ningún factor aparente de riesgo. Como datos importantes en la fisiopatología de la neumonía adquirida en la comunidad sobre todo, pues primero tenemos que tomar en cuenta que debe existir una proliferación importante de los microorganismos en los alvéolos. Y también dependen pues las manifestaciones y la presentación de la respuesta del hospedero, o sea, de la persona que está desarrollando la neumonía.
De hecho, no es fácil o no es sencillo que las bacterias lleguen a ese lugar. O sea, antes de que las bacterias lleguen a nivel alveolar y puedan generar una respuesta inflamatoria y empiecen a infectar, existe una serie de mecanismos de defensa que los pacientes tienen. Primero son los factores mecánicos, o sea, los factores mecánicos que básicamente constituyen en la anatomía de todo el árbol respiratorio, todo el árbol traqueobronquial también, que permite que los organismos, los microorganismos no penetren tan fácilmente hasta áreas profundas del parénquima pulmonar. Cuando se alteran estos mecanismos de defensa, ya sea por daño directo, algún traumatismo o por situaciones de aspiración desde la orofaringe o incluso por extensión directa o por propagación hematógena, entonces van a permitirse o favorecerse que esos microorganismos que llegan a nivel alveolar puedan proliferar. Asimismo, ya estando en el área alveolar, existen algunos otros mecanismos de defensa adicionales que pues permiten que el paciente monte una respuesta inflamatoria y trate de defenderse. Sobre todo las barreras inmunológicas, aquí ya entran en juego el papel de las macrófagos alveolares, otros marcadores o mediadores de la inflamación, presencia de neutrófilos y también las mismas secreciones que de alguna forma permiten que se contenga la expansión de las bacterias que puedan estar proliferando a nivel alveolar. En pacientes que tienen alguna infección severa o que van evolucionando con mucha inflamación, empieza a existir una especie de fuga de todos estos materiales inflamatorios e infecciosos en la membrana alveolar capilar y empieza a generarse el síndrome de distrés respiratorio de adulto, que sería como la presentación clínica más severa de un cuadro neumónico. Dentro de otras complicaciones, esta es una de las situaciones más severas que los pacientes pueden vivir. Y como habíamos comentado, cuando los pacientes tienen algún factor de riesgo para alterar su flora bacteriana normal, sobre todo los pacientes que tienen broncoaspiración crónica o pacientes que están tomando inhibidores de la bomba de protones crónicamente, estos pacientes pueden tener esta situación, alteración de la flora bacteriana, como un factor de riesgo para estas complicaciones. Cuando analizamos la evolución histopatológica de los pacientes que tienen neumonía, encontramos 4 fases esencialmente. La primera es la fase de congestión, en la cual va a haber una especie de infiltrado inflamatorio y llegada de glóbulos rojos hacia esa región, que posteriormente van a evolucionar hacia la segunda etapa de histopatológica de la neumonía, que ya se trata pues, de una hepatización roja. Aquí la cantidad de material inflamatorio, células inflamatorias y eritrocitos que van habiendo es mucho mayor. Y luego se convierte esto, si el paciente sigue evolucionando, hacia una hepatización amarilla, es decir, aquí hay más ya material fibrinoide, material fibroide, células puramente inflamatorias, ya sean pues activas o destruidas. Y la última etapa es la etapa de la resolución, en la cual si todo va bien y el paciente logra resolver la infección, pues debería de regresar gradualmente a la anatomía o a la aspecto patológico normal que debe tener a nivel de su parénquima pulmonar estos pacientes. Cuando tenemos pacientes con neumonía extrahospitalaria, o sea, la que llamamos neumonía comunitaria o adquirida en la comunidad, también tenemos diferentes frecuencias de las bacterias que lo pueden afectar. El dato tal vez más importante que debemos recordar es que los pacientes que tienen neumonía bacteriana, la causa número 1 es el estreptococo neumonía. En los diferentes contextos. Siempre Streptococcus pneumoniae debe ser una de las bacterias que debemos tener en cuenta, tener presentes para el manejo o para considerar las diferentes opciones de tratamiento antibiótico que tengamos que pues, instaurar en nuestros pacientes. Sin embargo, en pacientes adultos que están en contexto ambulatorio, después de Streptococcus pneumoniae, también son importantes el Mycoplasma pneumoniae, la Haemophilus influenza, la Chlamydophila pneumoniae, e incluso algunos virus. Y en el contexto de lo que estamos viendo actualmente, obviamente la infección por COVID es una de las causas importantes para neumonía extrahospitalaria. En pacientes que están hospitalizados, aquí los dividimos de acuerdo a que si son pacientes que están fuera de cuidados intensivos o pacientes que están dentro de cuidados intensivos. Igualmente,
el estreptococo neumonía sigue siendo la causa más frecuente, pero aquí ya va cambiando un poco la frecuencia de las siguientes opciones. Cuando son pacientes que están fuera de área intensiva, pues más o menos guardan el mismo orden. Después del estreptococo neumonía viene micoplasma, clamidia neumonía, hemófilos y algunas especies de legionela, sobre todo en pacientes que tienen más de 60 años y que son diabéticos. Y en pacientes que están dentro de áreas intensivas, después de Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus es otra causa importante, además de Legionella y Bacillus gram negativos, sobre todo Proteus, mirabilis y también Pseudomonas, que pueden ser causas de neumonías en estos casos. Dentro de los aspectos epidemiológicos, debemos comentar que esta es una de las situaciones que más frecuentemente se ven en la práctica clínica cotidiana. En Estados Unidos, pues se ven más o menos 5 millones de casos al año. Representa la octava causa de muerte a nivel de Estados Unidos, aunque la mayoría de los casos pues se pueden manejar de manera ambulatoria. Más del 80% se manejan de forma ambulatoria, pero aún así la mortalidad, y aunque esto es variable, la mortalidad oscila alrededor del 5%. Sin embargo, puede variar entre un 12 y hasta un 40%, dependiendo el contexto. Esta mortalidad va a ir aumentando, por ejemplo, si ya hablamos de neumonías que se presentan dentro del hospital y sobre todo si son dentro de áreas críticas. La causa principal de muerte de origen infeccioso en mayores de 65, de hecho, es la neumonía bacteriana. En Guatemala y particularmente en el Hospital Roosevelt, también la neumonía bacteriana es una causa bastante frecuente de complicaciones y de morbimortalidad, constituyéndose más o menos, si hablamos de morbilidad, entre la tercera y la quinta causa de morbilidad en el departamento y también entre la tercera y la quinta causa de muerte dentro del departamento. ¿Cuáles serían los factores que nos deben sugerir la posible causa de neumonía cuando ésta se adquiere fuera del hospital? En el caso de que tengamos como factor de riesgo, por ejemplo, alcoholismo, aquí deberíamos de pensar siempre Streptococcus pneumoniae, perdón, Streptococcus pneumoniae, pero también como estos pacientes tienden a broncoaspirar, tenemos que considerar como diagnóstico o como una posible causa anaerobios que habitan la boca. También Klebsiella pneumoniae y algunas especies de Acinetobacter o incluso Mycobacteria tuberculosis, como vamos a platicar mañana. En el caso de pacientes que tienen EPOC o que son fumadores crónicos, hay que pensar, aparte de Streptococcus pneumoniae, pues también Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa, Legionella y algunas otras bacterias como Chlamydophila pneumoniae y Moraxella catarrhalis. Cuando hay alteraciones estructurales, ya como problema de base en estos casos, debemos de considerar Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Bucoderia cepacia también. En el caso de pacientes que tengan ya edad avanzada con demencia o con secuelas de apoplejía, o sea, un evento cerebrovascular, con disminución del estado de conciencia, pensar siempre también en anaerobios del área oral o bacterias entéricas gram negativas. Si el paciente tiene como factor de riesgo para neumonía absceso, pensar siempre en Staphylococcus aureus, meticilino resistente, anaerobios de la boca, presencia de hongos, micobacteria o bacterias atípicas. Y así, por ejemplo, importante aquí, si el paciente tiene como antecedente haber presentado un cuadro de influenza o una gripe, estos pacientes podrían tener neumonía, pues ya sea como parte de la evolución de su infección por influenza o como también con una complicación de la infección inicial viral, tener una infección bacteriana, sobre todo por Streptococcus pneumoniae y también por Staphylococcus aureus en segundo lugar. Cuando ha habido exposición a algunos factores ambientales, por ejemplo, en cuevas o a murciélagos o pájaros, pensar en Histoplasma capsulatum. Si ha habido exposición particularmente a pájaros también, sobre todo a aves extrañas, Chlamydia psittaci, o a conejos Francisella tularensis. Y en el caso de exposición a ganado, sobre todo a ovejas, cabras, o algunas veces a gatas parturientas, a Coxiella burnetii. De acuerdo entonces al factor de riesgo que hayamos evaluado en nuestro paciente, así podemos ir pensando en las diferentes opciones de causas bacterianas de neumonía. Al final de cuentas, el diagnóstico de neumonía puede ser relativamente sencillo de establecer,
Aunque existen casos en los que se dificulta un poco porque la presentación no siempre es la característica. Sin embargo, pues la presentación clínica característica es un paciente que se presenta con cuadro de tos, productiva por lo general de esputo purulento, con fiebre alta, taquicardia, escalofrío, sudoración, y pues que busca atención por esta situación. Cuando los pacientes tienen el cuadro completo, pues relativamente fácil es el diagnóstico, ya solo pues a la hora de hacer el examen clínico y de pedir las pruebas diagnósticas de apoyo, pues ya uno lo que hace es confirmar su sospecha clínica. Cuando los pacientes presentan, por ejemplo, cuadros de hemoptisis, ahí deberíamos de pensar también en tuberculosis, siempre pensar en tuberculosis, o pensar en una neumonía que está dando necrosis importante a nivel del parénquima, como en los casos de Staphylococcus aureus meticilino resistente, por ejemplo. En el examen físico hay que buscar signos de consolidación, datos de derrame pleural. También algunos pacientes, sobre todo los pacientes en los extremos de la vida, o muy pequeños o ancianos, pueden tener cuadros de síntomas digestivos, con diarrea, náusea, inapetencia. Y estos pacientes pues van a tener también síntomas generales, con cansancio, fatiga, inapetencia o síntomas y signos extrapulmonares, por ejemplo, ictericia o también presencia de dolor articular importante. Siempre buscar pues los signos vitales. Estos pacientes pueden tener fiebre, como hemos dicho, taquicardia, ver cómo está la frecuencia cardíaca, respiratoria, porque pueden tener taquipnea, y buscar si están o no haciendo uso de músculos accesorios para efectuar su proceso respiratorio. También en algunas ocasiones, sobre todo en pacientes que tienen alguna cardiopatía de base, pueden haber complicaciones cardíacas y pues los pacientes podrían tener cuadros de arritmia que incluso lleven a una evolución fatal. Eh, y pues los pacientes algunas veces evolucionan, a pesar de hacer todo lo mejor posible, el mejor esfuerzo posible, evolucionan de forma inadecuada y pueden llegar a tener cuadros graves en los cuales pues evolucionan a septicemia y posteriormente a choque séptico. Particularmente en ancianos es en ocasiones un poco difícil el diagnóstico porque no siempre presentan todo el cuadro clínico. Con alguna frecuencia estos pacientes no presentan fiebre o no tienen tanta taquicardia. Y es un poquito más complicado sospecharlo, pero siempre pues hay que tenerlo en cuenta en pacientes que tengan un cuadro de fiebre. En algún momento, como hemos comentado, tanto con ustedes como con el grupo que tenemos en el área práctica en este momento, que los pacientes pueden tener, cuando hay procesos infecciosos, las tres áreas más importantes siempre son las vías respiratorias, ya sea superiores o inferiores, el tracto gastrointestinal, y las vías urinarias. Son las tres áreas más frecuentes de problema que puedan presentar los pacientes como origen infeccioso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico lo empezamos a sospechar desde el punto de vista clínico, aunque existe un diagnóstico diferencial que puede llegar a ser muy amplio. Por ejemplo, pacientes que tengan tromboembolia pulmonar, pacientes que tengan falla cardíaca, pacientes que tengan no necesariamente neumonía, sino una EPOC sobreinfectada, pacientes que tengan una masa pulmonar, pacientes con algún proceso abdominal que dé también dolor a nivel de las bases de los pulmones. O sea, una serie de situaciones amplias pueden en ocasiones parecer una neumonía, pero si el paciente presenta tos, sobre todo con expectoración, si es amarillenta, purulenta, con fiebre, y al cuadro clínico, al momento de la auscultación, presenta estertores inspiratorios, pues ya el diagnóstico clínico es muy, muy probable que tenga neumonía. Y lo que hacemos al final es confirmar por medio de la radiología, o sea, de una placa de tórax, si el paciente tiene o no un patrón radiológico que sugiera o confirme la neumonía. Cuando existe duda, porque la radiografía no nos deje claro el diagnóstico, pues en ocasiones con la tomografía pulmonar uno podría tener pues mayor cantidad de datos para establecer el diagnóstico, pero siempre hay que sospecharlo clínicamente. El diagnóstico etiológico, pues ahí sí vamos a necesitar de algunas ayudas, sobre todo los cultivos. Ya si podemos obtener un cultivo de aspirado traqueal en los pacientes hospitalizados, pues eso es muy útil. Y en ocasiones podemos utilizar o requerir de un hemocultivo.
No siempre es necesario hacer hemocultivos, pero sí hay que pensar en hacerlos en pacientes que tengan la posibilidad de tener microorganismos particulares, digamos, o pacientes que están en el hospital, pacientes que tengan factores de riesgo como inmunosupresión, por ejemplo, pacientes que están cursando probablemente con un germen no característico. Entonces ahí pues sí deberíamos de buscar hacer cultivos de sangre para tratar de aislar el microorganismo si fuera posible y de esa forma orientar el tratamiento antibiótico. Como les comentaba, si el paciente tiene, pues está intubado, tiene un tubo orotraqueal, de ahí podríamos hacer pues un aspirado y hacer una frote de Gram y también cultivo del material. Y cuando tenemos mucha duda, incluso se puede llegar a cultivar el esputo, aunque no siempre es necesario. Aquí un par de palabras en relación al esputo. El esputo es útil sobre todo para hacer una tinción de Gram, a veces para hacer un cultivo, pero para considerar que el esputo es un esputo de buena calidad diagnóstica, debe de tener bastantes neutrófilos, por lo menos más de 25 por campo y menos de 10 células epiteliales por campo. Y lo otro que debe cumplir la muestra de esputo es que debe predominar en la tinción de Gram un solo microorganismo preferentemente. De esa forma, pues, y también tomando en cuenta los factores clínicos, vamos orientando pues ya la posible etiología específica del cuadro. En algunas ocasiones puede ser útil, por ejemplo, determinar antígenos en orina, sobre todo para casos de Legionela neumófila y también para neumococo, o hacer reacción en cadena de polimerasa, sobre todo si pensamos que el paciente tiene una neumonía viral, o en casos de micoplasma, Chlamydophila pneumoniae, Legionela. También podemos determinar anticuerpos específicos IgM contra una bacteria pues, específica. Y en ese caso, el incremento de los títulos de anticuerpos IgM pues, es lo que confirma el diagnóstico. Útiles, o mejor dicho, otras mediciones que no son específicas, pero que sí son útiles para determinar el nivel de actividad inflamatoria de los pacientes, son pues la determinación de proteína C reactiva y de procalcitonina. Sobre todo la procalcitonina, cuando estamos evaluando el riesgo o la posibilidad que tienen estos pacientes de evolucionar a cuadros de sepsis o choque séptico. Y pues la proteína C reactiva como un marcador de inflamación que puede también servirnos para evaluar qué tan alterado está el sistema inmune del paciente o si ya va evolucionando de forma positiva. En el tratamiento, aquí tenemos, pues, digamos, algunas formas de establecer el, el índice pronóstico o también establecer el nivel de afección que tiene mi paciente para determinar también cuál es el riesgo de mortalidad o complicaciones. Tal vez el que más utilizamos es este del CURV 65. Es bastante práctico, muy fácil de utilizar y básicamente se basa en el estado de conciencia del paciente, si existe o no confusión, también en la determinación de urea, si la urea está elevada por arriba de 7 o no, porque pues eso indica un mayor compromiso del flujo sanguíneo a nivel renal, la frecuencia respiratoria, si está arriba de 30, la presión arterial, si tiene menos de 90/60, y también si la edad es mayor de 65 años. En estos casos, eh, mientras más factores presente el paciente, obviamente va a ser mayor el riesgo de complicaciones. Así que sí nos puede ser útil para determinar si el paciente se queda o no ingresado. Pero, por ejemplo, un paciente que tenga más de 65, aunque no parezca muy afectado, yo sí debería considerar mejor dejarlo hospitalizado para iniciar tratamiento intrahospitalario y pues tal vez en unas 48 horas, si evaluar si ya va bien, pues mandarlo a casa. Pero si un paciente menor de 65 tuviera confusión o compromiso de su presión arterial, pues igual lo debo dejar mejor hospitalizado para iniciar el tratamiento intrahospitalario y de acuerdo a la evolución determinar qué es lo que procede posteriormente. Estos son factores de riesgo que se asocian a una mayor probabilidad de deterioro temprano. Por ejemplo, si yo veo que en la placa de tórax existen patrones aquí, pues usan también el aparato infiltrado, ¿no? Pero lo correcto es decir patrones radiológicos multilobares, o sea, una afección en varias áreas del parénquima pulmonar al mismo tiempo y en el mismo paciente. Si existe hipoxemia severa o grave, abajo de 90%, si hay datos de acidosis grave, con menos de 7.3 de pH, si hay confusión, la presencia de 30 o más respiraciones por minuto,
si existe hipoalbuminemia, neutropenia, trombocitopenia o alteraciones también electrolíticas, sobre todo hiponatremia, o si hay hipoglucemia. En estos casos, los pacientes deberían de pues, considerarse mejor manejo intrahospitalario, aunque luzcan más o menos estables, para pues, monitorearlos más de cerca y verificar que su evolución sea positiva, porque estos factores de hecho se asocian a un mayor riesgo de tener deterioro temprano. Cuando establecemos el diagnóstico, pues también nuestra conducta debe de estar orientada a tratarlos de forma pronta y oportuna. Pero muchas veces desconocemos al momento de ingresar a los pacientes o empezarles tratamiento cuál es el microorganismo específico que pues, estamos queriendo tratar o que pretendemos resolver. Sin embargo, basados en lo que hemos platicado sobre la epidemiología, la forma de presentación, el área donde se adquirió la infección, los datos de apoyo de diagnóstico, así podemos ya ir pues considerando las diferentes opciones de esquema de antibiótico que hay que utilizar. Para pacientes que previamente han estado sanos y que pues, no tienen mayores antecedentes y que son ambulatorios, que van a ser manejados de forma ambulatoria y que además no hayan recibido antibióticos en los últimos 90 días, la opción de utilizar un macrólido de inicio como primera elección es bastante buena. O sea, esa sería una buena opción para iniciar. O utilizar como alternativa doxiciclina. ¿Verdad? Esto se puede iniciar si el paciente no tiene factores de riesgo, no había estado con antibióticos previamente, por lo menos en los últimos 3 meses y no tiene mayores comorbilidades. Si yo decido que mi paciente va a tener manejo ambulatorio, pero sí tiene algún otro trastorno agregado o ha estado con tratamiento de antibióticos en los últimos 3 meses, yo podría utilizar alguna de estas opciones. Dosis altas de amoxicilina o amoxicilina en combinación con clavulanato, utilizar una cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona o cefpodoxima, incluso usar cefuroxima, que se puede usar pues, por vía oral también, y además combinarlo de una vez con un macrólido. O como tercera opción, en áreas donde es muy frecuente la resistencia de alto nivel hacia neumococos a los macrólidos, pues uno podría utilizar alguna de estas alternativas que ya se mencionan, sobre todo el uso de doxiciclina o combinar una cefalosporina de tercera generación con, con alguna otra antibiótico. Ahora, en pacientes que van a ser hospitalizados, pero que no requieren área crítica, eh, el libro propone utilizar una fluoroquinolona con espectro o con acción respiratoria. Aquí las dos útiles serían moxifloxacina o levofloxacina. Sin embargo, los pacientes, sobre todo en el contexto hospitalario, tienen con mucha frecuencia o ya tienen resistencia a las quinolonas o la desarrollan muy pronto. Y entonces, de esa forma, resulta que el esquema de primera línea al final se convierte en el uso de un beta-lactámico combinado con un macrólido. El beta-lactámico puede ser una cefalosporina de tercera generación o podemos considerar incluso de una vez el uso de un carbapenémico, combinado, pues como decíamos, con un macrólido para que nuestro espectro de acción sea más amplio y nuestra posibilidad de encontrarnos con un microorganismo resistente sea menor también. Pero yo diría que en estos casos, si lo vamos a dejar hospitalizado, aunque no vaya a área crítica de intensiva, yo sugeriría iniciar con el esquema que se presenta como segunda opción aquí en Harrison, no con la fluoroquinona. En pacientes que van a ser hospitalizados, pero van a intensivo, de hecho, pues aquí la opción es lo que estábamos platicando, iniciar con un beta-lactámico y combinarlo con un macrólido, aunque también se podría utilizar una fluoroquinona como pues, una segunda alternativa. En casos en los que pensemos que los pacientes que estemos ya en el contexto hospitalario puedan tener afectación por pseudomonas, siempre hay que procurar darle un antibiótico que tenga una sensibilidad mayor hacia la misma, como en este caso, pues utilizar piperacillina tazobactam o utilizar imipenem, meropenem, y algunas como tercera alternativa utilizar una quinolona, pero esa sería nuestra última alternativa de tratamiento.
O si considerásemos que los pacientes tienen una infección por estafilococo meticilino resistente, eh, y pensamos además que va a ser eh, resistente también a uso de vancomicina, podríamos iniciar linezolida, por ejemplo. O al revés, si el paciente pues tuviera resistencia a algún microorganismo resistente a la linezolida, pues usar vancomicina como una opción en estos casos. Aunque la verdad es que lo que he visto en pacientes hospitalizados es que la mayoría de veces cuando se sospecha que el paciente tiene infección por Staphylococcus aureus, pues el uso de vancomicina es de primera línea, o sea, es lo primero que se inicia y de acuerdo a la respuesta y a los datos del cultivo con sensibilidad que se tengan, posteriormente pues ya uno va orientando mejor el tema del tratamiento que se le está dando al paciente. En términos generales, esas son nuestras diferentes opciones cuando tenemos también así los diferentes contextos de pacientes con neumonía, pero además es importante considerar otras situaciones que nos deben ayudar a mejorar la evolución de los pacientes, como medidas coadyuvantes. ¿Qué medidas coadyuvantes? Mantener un buen estado, un buen equilibrio hidroelectrolítico, o el mejor estado nutricional posible, la terapia respiratoria, es decir, ejercicios respiratorios, drenaje pulmonar, o sea, una serie de medidas que ayudan también a que el paciente responda mejor. Monitoreo constante y vigilancia de sus constantes vitales o vigilancia de las posibles complicaciones que pueda presentar, sobre todo si evolucionara a falla respiratoria o a procesos sépticos ya más extendidos como un choque séptico, por ejemplo. A pesar de todo y a pesar de que pues hagamos de la mejor manera nuestro trabajo, van a haber pacientes que van a evolucionar de forma inadecuada, de forma negativa y que probablemente pues no evolucionen como queremos y se compliquen o incluso puedan fallecer. Como comentamos anteriormente, los pacientes en el contexto general, cuando analizamos todos los cuadros de neumonía que existen, más o menos el 5% de pacientes con neumonía van a fallecer, hagamos lo que hagamos. Pero esta probabilidad de que fallezcan se va incrementando de acuerdo a sus condiciones. Por ejemplo, si el paciente tiene más edad, si el paciente tiene comorbilidades, si está en área hospitalaria, si adquiere la infección intensivo, si tiene otras complicaciones como falla renal, falla hepática, o sea, todo eso va incrementando la posibilidad de que fallezca nuestro paciente. Y igualmente en ese sentido, habrá que ir tratando cada una de esas posibles comorbilidades o complicaciones. Y un dato importante o una situación importante que siempre debemos comentar es que hay que considerar la profilaxis. En este caso, la prevención eh, con la inmunización, dado que las principales situaciones que pueden predisponer a estos pacientes a problemas respiratorios, sobre todo de vías respiratorias inferiores, son las infecciones por influenza y la infección por neumococo, debemos promover activamente la vacunación precisamente contra influenza y contra neumococo, aunque existen otras vacunas que pueden ser útiles o maneras de reducir el chance de que el paciente se colonice con bacterias que sean resistentes. Por ejemplo, a tratar de que nuestros pacientes no se queden tomando crónicamente inhibidores de bomba, por ejemplo. Eso es una situación bien importante. Eh, corregir sus condiciones nutricionales y ayudarle a mantener, por ejemplo, un mejor equilibrio de sus bacterias intestinales a través de una buena dieta, ejercicio. O sea, todos esos factores son partes importantes de la prevención y que con mucha frecuencia dejamos pues por ahí en el olvido. Terminamos acá la presentación del tema y vamos a dar espacio pues, para las preguntas y les quería enseñar aquí los 4 kilómetros más cortos de Guatemala. Aquí está el kilómetro 536 y luego aquí se salta el 540. Creo que es por allá en la ruta Petén, no me acuerdo dónde era, pero aquí está la foto.